tenemos la visita del intendente de la ciudad de Fernández, el doctor Víctor Araujo. Doctor Araujo, muchas gracias por venir a compartir estos minutos con nosotros y con toda nuestra audiencia de Radio Panorama y también del canal 14 de TIC. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Intendente, en primer lugar quisiera hablar cómo se encuentra financieramente el municipio, ¿no? Sabemos que a partir de una decisión del gobierno nacional de intentar normalizar lo que es la macroeconomía y lograr cierta estabilidad en lo que tiene que ver con las finanzas, aplicó una motosierra muy fuerte, ellos lo dicen, y se ufanan de eso, que tuvo como un efecto cascada, afectando a las provincias, también a las poblaciones y en particular a los municipios, por un lado recortando fondos específicos y también lo que tiene que ver con una profunda recesión, que eso afectó lo que era la coparticipación y lo que llega a los municipios. ¿Cómo está hoy la ciudad de Fernández? Nosotros, como todos los municipios del país y como todas las provincias, hemos tenido recortes en el último año. Esas decisiones que hacías referencia, Rafa, a nosotros nos ha significado desde mayo aproximadamente para acá una merma de cerca del 23 o 24% en la coparticipación nuestra, que eso se agrava un poco cuando tienes en cuenta que no es solamente una baja de la recaudación o una baja de la coparticipación que viene de la recaudación, sino que además tenemos el agravante de que muchos de los insumos que son a lo mejor de gastos corrientes fijos para nosotros, como el combustible, a raíz de la quita de los subsidios han sufrido incrementos significativos. Sí. Nosotros hace 2 años atrás el combustible tenía un precio que, si bien lo estipulábamos que a raíz de la suba de la inflación significaba un aumento proporcional, cuando se quita el subsidio en el año 2023 al combustible, la suba que ha tenido ha sido exponencial. Todos esos aumentos que principalmente no solamente lo ha padecido los municipios, sino también la gente en general, como por ejemplo la quita de los subsidios a la energía eléctrica, han significado de alguna manera un entorpecimiento en las tareas diarias, pero también un agravante a la situación económica que vive el país y que los municipios no son ajenos. La luz, el combustible, son algunos de los insumos que nosotros tenemos a diario para poder operar, para poder funcionar como municipio, para poder prestar todos los servicios, y que complica que por un lado haya una merma en la recaudación y las coparticipaciones, pero que además por otro lado se encarezcan muchos de estos insumos. Es decir, nosotros con menos recursos disponibles capaz que tenemos que hacer frente a mayores gastos operativos. Nosotros, Fernández, si bien a raíz de que se ha manejado todos estos años con muchísima cautela, con mucha prudencia, hemos podido dentro de todo mantener un equilibrio tanto económico como financiero, y también nos ha permitido seguir llevando adelante o iniciar obras nuevas con fondos también municipales. Pero sinceramente nosotros teníamos previsto durante el trabajo que se había realizado en el primer mandato, que en este segundo mandato hiciéramos muchísimas más obras, sí, o pudiéramos concretar muchísimos más proyectos, y muchos de esos hemos tenido que interrumpirlos o quizás no iniciarlos. La verdad que para nosotros los que estamos en la gestión es muy duro, porque el tiempo pasa, y el tiempo que a lo mejor no se aprovecha para invertir o para poder proyectar algún proyecto que ha quedado a lo mejor de hace mucho tiempo, es tiempo que no se recupera. Sobre todo en el interior del país, donde faltan muchísimas obras, donde faltan muchísimas mejoras. La paralización de la obra pública, cuando vos estás ubicado en una provincia, o a lo mejor en una ciudad como Capital Federal, que tienes todos los servicios, que tienes gas, que tienes pavimento, que tienes una plaza en la esquina, que tienes absolutamente todos los servicios, no es lo mismo que paralizar en el interior del país, donde vos necesitas conectar ciudades, donde necesitas llegar con mejores obras o servicios a los parajes, donde faltan muchísimas cosas. Sí. Porque la realidad del interior del país es diametralmente opuesta a la de la ciudad capital. Nosotros, Santiago del Estero tiene 135.000 kilómetros cuadrados. Tiene, a comparación, por ejemplo, con Capital Federal, que tiene 206 kilómetros cuadrados. Es decir, nosotros hacemos una ruta que conecta Fernández con Santiago Capital, y capaz que beneficiamos a menos de 100.000 habitantes o menos de 50.000 habitantes. Esa ecuación en una ciudad que está superpoblada, o que la densidad demográfica es muchísimo mayor, cuando sufren algún tipo, o cuando se da algún tipo de estas decisiones de
paralizar totalmente la obra pública, quizás la lógica para entender no es la misma. Y eso es lo que muchas veces les cuesta a los vecinos o a las personas del interior entender. Sobre todo también porque consumimos muchísima información de los medios nacionales. Nosotros estamos en un país donde no solamente la economía y la población está concentrada, sino que también está concentrada la información. Entonces muchas veces Sí. las batallas que se dan en lo cultural dista mucho de lo que es la realidad a lo mejor de un centro más poblado como lo que es del interior del país. Bueno, justo le iba, se me anticipa un poco a una pregunta que tenía para hacerle, porque en oportunidades de hablar de esta cuestión, usted se lo notó o manifestó su contrariedad de aquellos vecinos que piden por la reducción del Estado, apoyan esta idea de reducir el Estado a su mínima expresión, pero ante cualquier necesidad o eventualidad piden que el Estado salga en su auxilio, ya sea por hasta cuestiones de salud o las mismas obras. ¿Cómo ve esta situación, que este razonamiento de la gente? El gobernador lo ha definido muy bien hace un par de meses atrás, cuando decía que hay una contradicción mental cuando la gente, por un lado, quizás sigue exigiendo los mismos derechos, los mismos servicios, las mismas mejoras, pero que por otro lado está aplaudiendo un ajuste salvaje, dicho con otras palabras, ¿no? Pero básicamente era esa la idea. Y comparto plenamente porque nosotros, mucha de la gente que a lo mejor por un lado está aplaudiendo un ajuste salvaje que se da en absolutamente todos los ámbitos del orden nacional, no entiende que la misma moneda tiene dos caras y que la otra cara de la misma moneda es que si por un lado recortas impuestos y que significan una merma en las recaudaciones, no momentáneas, es decir, bajar impuestos que a lo mejor van a desaparecer, por otro lado va a significar que tanto el Estado nacional, provincial y municipal van a tener menos capacidad de reacción, van a tener menos recursos para hacer frente a muchas cuestiones que hoy a lo mejor la gente esperaba que el Estado se haga cargo. Yo entiendo que a lo mejor teníamos un Estado que era deficitario y que gastaba más de lo que tenía. Pero en todo caso lo que se debería haber hecho era ajustar aquellos factores que a lo mejor están desajustados, a lo mejor ver por dónde ajustar de manera más quirúrgica y no ser una vez más esa Argentina pendular que de un extremo pasa al otro, sí, y en el medio no rescata absolutamente nada. Porque no existe tampoco ningún país del mundo donde absolutamente nada esté subsidiado. De hecho, en Argentina hoy la palabra subsidio está demonizada porque se la utiliza o se la, de alguna manera, se hace referencia inconscientemente a lo peor del subsidio, que es a lo mejor subsidiar una actividad que no es necesariamente subsidiaria o que debería ser subsidiada, o una persona que a lo mejor no necesita un subsidio. Pero muchas de esas cuestiones a lo mejor sí había que corregir, pero no es seguramente el modo ni la manera, ni tampoco mucho menos como algo definitivo, porque mucha gente sigue aplaudiendo que de manera salvaje se cierren determinados organismos que a lo mejor han significado muchísimos años de discusión en nuestro país para que puedan llegar a un cierto punto de equilibrio y que hoy de un plumazo se las hace desaparecer. Creo que muchas de esas son cuestiones que van a traer con el correr del tiempo consecuencias que van a ser difícil restablecer, porque como te decía recién, han significado mucho tiempo de discusión, de consenso, de superación de disensos. Pero bueno, creo que es también un poco la lógica que hoy impera de esa Argentina de blanco-negro, maniquea, donde si criticas esto quiere decir que estás a favor del otro, cuando la realidad no es para nada blanco-negro, no es A o Z, en el medio hay un abanico de matices, un abecedario de B, C, D, E, en cualquiera de los temas que podemos llegar a tratar. Y creo que es un poco la discusión que hay que dar. Cuando se critica algo, fundamental y explicarle a la gente que no necesariamente significa a lo mejor apoyar otra cosa que a lo mejor estaba mal. Claro. Bueno, en esta idea de aplicar un ajuste feroz, se paralizó lo que es la obra pública. Y bueno, muchos proyectos que estaban avanzados, puede ser viviendas, rutas, quedaron sin concluir y bueno, con el riesgo mismo de que por el paso del tiempo se empiecen a deteriorar. En el caso de Fernández,
Bueno, hay una obra muy importante que se estaba haciendo, que era un barrio casi de 100 viviendas, creo, entendido, con fondos nacionales. ¿Eso en qué estado se encuentra? El barrio de 100 viviendas era un barrio que lo ejecutaba a través del IPBU, pero con fondos nacionales, y es una de las obras que, cuando se ha tomado la decisión desde la Nación de paralizar la obra pública a cero, esta obra ha sufrido la paralización, es decir, hace cerca de 1 año y medio. Hasta ahora continúa en la misma situación. El barrio se estaba ejecutando, por un lado, una empresa y por otro lado otra. Una llevaba más del 90% de ejecución de obra y la otra un 65%. Es decir, que el avance era significativo. Y muchas de esas viviendas que estaban ejecutándose, seguramente cuando haya que retomar en algún momento, porque tarde o temprano alguien las va a tener que rescatar, seguramente, va a significar seguramente un deterioro o un desembolso mayor del que estaba previsto originariamente. Claro. Que seguramente el día que esto se judicialice, la Nación va a tener que terminar poniendo la plata, muy probablemente, porque ha sido una decisión inconsulta, impulsiva quizás, de decir se paraliza toda la obra pública con contrato por un firmado. contrato de por medio que en algún momento seguramente lo van a tener que cumplir, pero creo que es parte de esa lógica que también está imperando, de que el presidente de manera impulsiva, temeraria muchas veces, sin considerar las consecuencias, sin ubicarse en el plano en el cual está o en el sillón en el cual está ocupando, toma decisiones o incurre muchas veces en dichos, en frases, en acusaciones que tienen consecuencias. La paralización de la obra pública ha significado no solamente un perjuicio en sí en esta obra puntualmente o en cualquier obra, sino una pérdida de tiempo que termina siendo irrecuperable, porque la Argentina del interior del país necesita muchas décadas más de inversión fuerte para que en algún momento pueda haber una cierta simetría entre el interior del país y la zona más centro, principalmente Buenos Aires. Claro. Estuvo, creo, en Expo Agro, en San Nicolás. Uno de los puntos o de las manifestaciones públicas que hace este gobierno, que el campo sería como una especie de aliado de este modelo, que bueno, el mismo presidente estuvo en ese lugar, en San Nicolás, hablando de sacar el peso de encima al campo. Sabemos que Fernández está en una zona muy productiva. ¿Ha habido cambios? ¿Se ha notado alguna mejoría en ese sentido? Que, bueno, en la ciudad de Fernández los vecinos puedan verlo, los productores de la zona. O sea, ¿se está reactivando la producción agrícola? Yo creo que no, porque la zona productiva nuestra, en este caso el campo, pero en general el campo en el país, yo creo que estas medidas para nada lo benefician. Quizás a la actividad más rentable que dentro del campo en el país es la soja. Quizás sí lo beneficia esa merma momentánea de las restricciones. Sí. Pero por un lado creo que significa bajar impuesto a la actividad que es más rentable, que va a significar menos recaudación para el Estado y por ende menos dinero para redistribuir, es decir, más concentración de riqueza en pocas manos. Y por otro lado, al campo en general me parece que ninguna de estas medidas lo beneficia nada. Primero, porque la apertura indiscriminada de las importaciones significa una competencia desleal para toda la industria nacional y también para el campo que exporta, porque nosotros tenemos muchos de los insumos que son en dólares, que son importados, que el precio para competir nuestros productos tiene una logística que es carísima. El interior del país se mueve o transporta su producto principalmente por camiones, lo cual es exponencialmente más caro que las vías férreas o que el tren, como existe en cualquier país más desarrollado del mundo, porque muchos de los productos que vienen de afuera vienen con un subsidio o vienen a lo mejor con un costo de producción menor por leyes laborales más flexibles o porque no existen leyes laborales en muchos de estos países. Pero la apertura indiscriminada en un país que primero va a tener menos recaudación y por ende menos dinero para distribuir y por ende menos consumo, es decir, parte de la producción que realiza el campo para el consumo no va a tener demanda, que es lo que está pasando en mucha de nuestra materia prima local. Y lo que es para exportar
Me parece que también va a tener ahí un problema con el dólar hoy como está, que está planchado, que necesita a lo mejor una actualización, que el gobierno se resiste porque seguramente esa devaluación va a significar mayor inflación y es hoy a lo mejor el único caballito de batalla que tiene para a lo mejor para mostrar como bandera de éxito en su gestión. Pero me parece que es una de las actividades que está siendo bastante castigada. La quita del subsidio al combustible a nuestra zona, que para poder producir consume muchísimo combustible, porque no hay siembra directa, por ejemplo, ha significado una competitividad menor en el precio final porque se encarecen todos los insumos. Creo que actividades como el campo debería tener subsidio en el combustible. Y hoy no lo tiene, por ejemplo, bien, como no lo tiene ninguna otra actividad. Bueno, ahora estamos llegando ya al final de este programa. Antes de despedirme, quisiera pedirle, a ver, con tantos años, a pesar de que es joven, de gestión al frente del municipio, ¿qué es lo que nota en la gente? ¿Qué es lo que le pide? ¿Cuál es la principal preocupación? Y qué es lo que usted ve que lo que puede pasar de aquí a los próximos años, ¿no? Por lo menos lo que es este gobierno de la Libertad Avanza. Lo que la gente pide en general es trabajo. Creo que eso es muy alentador. Creo que contradictoriamente son épocas donde hay pocos indicios esperanzadores para lo que es una recuperación. Y de hecho, quizás me equivoque, pero creo que gran parte de todo esto no funciona o no va a funcionar porque los extremos nunca son buenos y porque esa Argentina pendular que de un extremo puede pasar al otro y del otro volver nuevamente a un extremo, hace que en el medio no se rescate nada bueno. Entonces se desandan cuestiones que han significado mucho tiempo andar. Creo que a ciudades como la nuestra nos ha mantenido un poco a flote en lo que es laboralmente hablando. Una decisión también de la provincia, del gobernador, de mantener vigentes obras públicas de envergadura. Nosotros tenemos en breve para inaugurar nuestro nuevo hospital zonal, el nuevo polideportivo. La provincia ha terminado una nueva escuela primaria, que son obras que significan mucha mano de obra local y que de alguna manera sirve para paliar la situación económica que se vive. Por eso siempre que tengo la oportunidad lo destaco, porque el Santiago del Estero no es una isla y todos estos recortes también de alguna manera lo ha afectado, pero hay una decisión política de tratar de mantener algunas erogaciones, algunas inversiones que son determinantes no por el antes y el después que crean o generan en cuanto a la obra en sí, sino también por lo que en el medio se genera de trabajo, de activación económica en el lugar, del comercio. Pero creo que aún así siempre hay que tratar de transmitir un mensaje de esperanza, de pensar que esto va a pasar y que en el medio muchas cuestiones van a quedar como anécdota. Pero sí, hoy lamentablemente lo que impera es una incertidumbre grandísima que no te permite proyectar mucho, que tienes que ir con pie de plomo, pensando en el día a día, tratando de ir concretando muchas cuestiones que a lo mejor lo tenías planificada, pero no puedes hablar mucho de lo que está por venir, ¿no? Bien. Doctor Víctor Araujo, intendente de la ciudad de Fernández, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y hasta una nueva oportunidad. Bien.